los que nos sintonizan hoy en Legal Radio. Sean todos bienvenidos a su espacio de comunicación, de información, de contenido legal, ¿verdad? Me agarraron como fuera de base, lo tengo que reconocer, estábamos aquí en otra cosa. Y don Isidro me tiró de la barca, pero sean todos pues bienvenidos. Gracias por el privilegio de su sintonía, gracias por estar aquí cada sábado. Aquí los chicos, pues, buenos días también. Bueno, República Dominicana, ya se siente el frío navideño y con este le damos la bienvenida calurosa a su programa Legal Radio. El contenido radial, pero ya en este año con un toque navideño, además de que disfruten su bono navideño que el gobierno ya soltó 35.000 millones de pesos a la economía. Esperemos que la disfrutemos en paz. Sean bienvenidos, Francisco Manzano les abraza. Buen día, República Dominicana. Edison Joel Peña de este lado. Siempre he dicho que Legal Radio es el mejor programa de contenido jurídico social que tiene la República Dominicana. Pero más que el mejor programa, yo entiendo que es el único programa que se especializa en descifrar, ¿verdad?, los asuntos jurídicos para explicárselo a la ciudadanía y que lo entiendan como si fuera una noticia común y corriente. Es decir, lo que puede ser complejo para descodificar y leer en un periódico o verlo en la televisión con relación a un asunto de derecho, aquí en Legal Radio nosotros los explicamos de manera que el público común tenga conocimiento de qué ocurre en la justicia. Evelyn. Aquí simplificamos todo. Aquí todo lo lo que Yo nos creo que presente. nosotros hacemos, primero hay que felicitarnos porque en este año, siendo un programa que nació a mitad de año, ha traído más personajes de la justicia a evaluar los temas y ha hecho una impronta más que cualquier otro programa. Los números nos dan de lado y también es porque tenemos un sistema de pensamiento plural. Señores, aquí nada se hace detrás de cámara para montarse. Aquí tenemos diferencia de criterio. Por ejemplo, con mi compañero Edison Joel, todavía nosotros tenemos discusiones abiertas desde la época de la universidad, cuando nos conocimos, que no la tenemos cerrada, porque pertenecemos a escuelas jurídicas y pensamientos jurídicos diferentes y aún respetamos esa pluralidad. Evelyn, que es una persona con una vasta experiencia, quizá la de más experiencia de nosotros en este mundo jurídico, también tiene una pluralidad. Y Gustavo de los Santos Col, qué decir, y Paola y Jaques también. ¿Quién diría que toda esa confluencia iba a dar lo que hoy es? Yo creo que debemos de felicitarnos y darnos un aplauso y hacer un aguinaldo. Ustedes no se han querido llevar de mí, porque nadie dice también que la del desorden en cabina soy yo, a pesar de ser la señora del grupo. Bien, mi gente, vamos a iniciar pues con algunas noticias que esta semana captaron la atención, no solamente local, sino también la atención mundial, porque aunque se vea o se estime como un tema político, el caso del presidente de Perú implica muchos temas institucionales de índole social, de estructura, de gobierno, de separación de poderes, casos de excepción donde se limitan derechos y sobre todo la importancia de observar la Constitución. ¿Cuáles peligros se presentan cuando tú, como un ente ejecutivo de un país, pues si no observas la Constitución o intentas y no observarla, pues simplemente paga las consecuencias? Porque inicialmente Pedro Castillo, ¿verdad?, el presidente del Perú, pues tiene 18 meses de prisión preventiva impuestos por el presidente del tribunal. Ese fue el Tribunal Constitucional que asumió control del país después de muchísimas situaciones, incluyendo la juramentación de la vicepresidenta, y se impuso se impusieron las consecuencias primarias y provisionales de este tipo de situaciones, como lo es la prisión preventiva, que también es un discurso permanente en nuestro sistema de justicia nacional, aunque no ha alcanzado todavía, como en otros países, véase Perú y Argentina, a personajes de altos mandos que están activos en el ejercicio de sus funciones. Así es. Bueno, a la presidenta Kirchner la condenaron a 6 años. Sí. Pero en libertad.
Sí, porque Ah, hay un sobre proceso de todo. Lo que apelación. estamos diciendo es la idea de que puede llevarse un proceso en libertad y que la persona, estando en libertad, puede asistir a su proceso. Eso ocurrió con Fernández de Kirchner. Claro. Es decir, que a diferencia del presidente Castillo, en Perú lo que ocurre, digamos, lo que dificulta un poco el tema del presidente Castillo era que él procuraba exiliarse, es decir, abiertamente él procuró protección, creo que de la embajada mexicana. Le abrió asilo. AMLO le abrió asilo a la Bueno, embajada. le dio la oportunidad, pero nunca llegó. Nunca llegó, es decir, estaba disponible para darle asilo si así lo solicitaba, pero nunca llegó a la embajada. Recuerda que No, él no llegó, pero él interceptan. hizo el comunicado, el llamado salvoconducto, para que se abrieran las puertas para que de que él entrara lo recibieran, sin trámite El internacional. embajador, creo que mexicano en Perú, había dicho que si él lograba, ¿verdad? Por eso le impusieron la prisión preventiva. Creo que eso también fue en detrimento de él, por aquello de que el peligro de fuga. Ahora, yo lo que no, obviamente los detalles jurídico constitucional de Perú no lo conozco, digamos, tan bien, pero habría que ver cómo le permite la ley y la Constitución al Tribunal Constitucional imponer una prisión preventiva. Me imagino que la arquitectura jurídico-constitucional del país le da facultades extraordinarias en momentos extraordinarios a ese tribunal para hacer lo que hizo, porque aquí yo no lo veo posible. No, eso. fíjate que la conformación de las instancias judiciales, aunque tenemos un código tipo iberoamericano para ese aspecto penal de la administración de justicia, la conformación del Poder Judicial en los distintos países varía. No así los principios y tal vez se asemeja mucho la aplicación concreta de la ley, pero hay otros países, ahora mismo no recuerdo cuál, debo ser sincera, que tienen un fiscal especializado de instrucción en la Suprema Corte de Justicia. Sí, hay un juez de instrucción para funcionarios que tienen jurisdicción privilegiada de forma permanente. Esa situación, por ejemplo, aunque tenemos la figura del juez de instrucción especializado para jurisdicción privilegiada, aquí no lo tenemos instaurado, sino que es una facultad del presidente del Poder Judicial que lo nombra para conocer ese caso. Ahí se pudiera tener una discusión con relación, diría yo, al juez natural, que no la veo posible tampoco, ahora siendo honesta, porque tú lo que necesitas es un juez que tú sepas que existe y que no conozca tu caso. Pero eso sí quería dejarlo sentado, que es la estructura de administración de justicia que en algunos países lo permite. Así es, la fisonomía jurídico-constitucional de Perú permite que el Tribunal Constitucional, excepcionalmente, entiendo, pueda, digamos, dictar prisión preventiva contra un expresidente. Un expresidente que, desde el punto de vista político, yo he escuchado varias versiones. Algunos que dicen que él no responde a los intereses de la oligarquía peruana, pero realmente lo que estuvo a la vista fue su desafortunada declaración en momentos previos a que el Parlamento, ¿verdad?, el Congreso, estaba conociendo su destitución, básicamente. Entonces, Lo disolvió. él se quiso adelantar, sabiendo que era inevitable, él se quiso adelantar y convocó la Constitución de la República en una excepción que le plantea para disolver el Congreso. Y eso fue desastroso. O sea, políticamente, incluso, vamos a estar claros, si él hubiera permitido que el Congreso lo destituya, probablemente se hubiera victimizado. Dice, bueno, mire, me están destituyendo porque yo no respondo a la clase de poder. Ah, claro, pero, claro. Pero el hecho de él adelantarse. Tú dices que políticamente claro, y su libertad hubiese estado en mejor posición jurídica. No, probablemente no estuviera preso porque él lo que estaba conociendo era su destitución. Sí. Pero él realmente, con una interpretación incorrecta de la Constitución, convocó una excepción con el propósito de disolver el Congreso. Una excepción que estaba diseñada a que fueran inobservados, creo que 2 ministros, o la solicitud de 2 ministros ante el Congreso, algo que nunca ocurrió. O sea, él no tenía una causal para la disolución del Congreso. Pero políticamente... Y las altas cortes disolvió todo. Como una jugada de ajedrez. Una nueva constitución. Exactamente. Quiso hacer... A él le salió mal ese tema de que el que da adelante da 2 veces. Sí, Yo a él creo le que salió él mal. soñó- Porque él no le iban a dar tan duro sino da adelante. No, él soñó ser, por un momento determinado,
el fallecido presidente venezolano de la República Bolivariana, Hugo Chávez. Sí. Hugo Chávez creó una nueva constitución, convocó a elecciones a los 2 meses, replanteó el Congreso, le dieron un golpe de Estado en Miraflores, luego a las 48 horas lo restituyeron y entonces se colocó una nueva constitución que se cambió el nombre de República de Venezuela por República Bolivariana de Venezuela. Él soñó con eso, pero no salió porque la oligarquía, recordemos que Perú es la tercera o cuarta economía más fuerte de toda Latinoamérica, la de más extensión territorial, la más productiva. De hecho, las hojas de coca donde mejor se producen, la pasta, es en Perú. De ahí era que la sacaba de esas fronteras, la sacaba Pablo Escobar. Y ahí fue que se armaron los primeros temas. Y las producciones de café, las producciones de cosas, porque su clima es uno de los más favorecidos en el mundo. Así es. Mira, yo... Y la más turística, la que más turística, 17 millones de personas casi que van, el doble de nosotros. Después de este comentario tan diverso, ¿verdad? Yo me quedo de esa situación y para que el pueblo lo entienda ya, ¿no? Fíjense el trato que se le da diferenciado o distinto a una persona que le dice a la justicia, sí, yo me voy a presentar, inclusive en las más altas instancias, como lo hizo Cristina Fernández de Kirchner, ¿verdad? O viuda Kirchner. Y la conducta de Pedro Castillo de pretender evadir la justicia. Entonces, ahí está el resultado también diferenciado en pro de esas conductas. Es decir, a quien se presente y es responsable ante un proceso judicial, pues puede esperar su proceso en libertad. Pero Claro. contrario a esto, si usted le demuestra o demuestra a todo el mundo que usted pretende evadir la responsabilidad que se le atribuye por vulneración de la ley, entonces ahí sí corresponde que usted espere su proceso en una situación distinta. Yo creo que ese es a mí ese es el gran mensaje que me deja esta situación internacional. Pero señores, vengamos al patio, que aquí también en esta semana sucedieron algunas, no digamos que muchísimas, porque no fueron como tantas las noticias así que se relacionan directamente con los aspectos jurídicos. Y lamentablemente la noticia que ocupó más titulares digitales y por la que corrió tinta también fue el tema del intercambio de disparos en el populoso sector de los Alcarrizos. Es una escena lamentable, dolorosa, sobre todo para las familias de estas personas que cayeron abatidas. Se crea la confusión si eran personas que realmente se dedicaban a la delincuencia, si habían algunos jóvenes que venían de sus trabajos, si este muchacho, a pesar de su conducta, refiriéndome a Jeffrey, era un joven que acudió al barrio a visitar a sus amigos de infancia y ahí se reunió con otros y resultaron abatidos porque hay muchas versiones, pero mientras tanto, y es una etapa que creamos superada, hay 6 personas muertas en un enfrentamiento con la Policía Nacional. En este sentido, una gran parte de la ciudadanía está de acuerdo, porque sobre todo el que se ve sujeto o se ve expuesto a ser afectado por ese tipo de delincuencia, también el que vive en el barrio. Aquí hay personas que son terror en los barrios, eso tú no lo puedes discutir. Y es la policía quien lo perfila y lo conoce, porque es quien tiene el trato diario con él y es a quien llega la información primaria. Pues entonces, hay personas que se identifican con estas situaciones, pero también se han levantado voces en contra de los intercambios de disparos o de que personas mueran a manos de la policía porque entienden que lo idóneo, y así lo dice la ley, es que agoten un proceso para que den cuenta de las infracciones que han cometido. Por mi parte, yo evidentemente creo que debemos eficientizar la persecución en todos los niveles, desde las primeras líneas policiales, que son quienes tienen a cargo la operatividad de estas situaciones, pero también en altas instancias, es decir, el Poder Judicial, el Ministerio Público. Como dijimos hemos dicho, se ha convertido en un reclamo de este programa. Señores, necesitamos una política criminal efectiva y preventiva. Al parecer la política criminal que se quiere, fijar como efectiva es aquella de mano dura.
Y qué lástima que, digamos, tengamos que retroceder en el tiempo, porque como bien apuntaste, Evelyn, se entiende que era una política superada. Hay una realidad que está dando de frente a la República Dominicana, y es que hay un aumento en la criminalidad, un aumento en los robos, en los atracos, para diferenciarlo de aquellos robos simples, ¿verdad? Y en los niveles de violencia, pero esto hay que contextualizarlo. Lo primero es que el mundo entero, vamos a hablar con base, el mundo entero, después de la pandemia COVID-19, el mundo entero se ha vuelto boca arriba con relación, se ha puesto boca arriba con relación a este tema de la criminalidad. Señores, en Estados Unidos, ustedes recuerdan que no hace mucho tiempo nosotros veíamos por las redes sociales videos de que se estaban robando los espejitos de los carros. Algo que tú nunca te ibas a imaginar, que se estaban robando hasta las gomas de los vehículos de día en los Estados Unidos. Es decir, incluso a otros les rompían los vidrios para llevarse los celulares en Nueva York. Algo que nosotros veíamos como autóctono de los países subdesarrollados. Normal aquí en Estados Unidos. Tú decías, eso no va a ocurrir. Fíjate cómo después de la pandemia, esto fue popular en Estados Unidos. No sé cómo ahora se ha controlado, no sé el nivel que existe, pero eso por citarte un país, que es el país que siempre ponemos como ejemplo, que es los Estados Unidos, cómo aumentó los niveles de criminalidad y de raterismo. Porque eso es robarse un celular, de robarse un espejito de un carro, de robarse una goma. No es un robo especializado a un banco. Es para tú venderlo para resolver temas. Eso ocurrió en Estados Unidos, pero no solamente en Estados Unidos. Hay países donde esto aumentó significantemente. Lo que pasa es que hay países que guardan su información por una cuestión digamos, de imagen ante la comunidad internacional y con el fin de no ahuyentar el turismo. Porque si tú dices, por ejemplo, que Perú aumentó los niveles de criminalidad y de atracos y de robo, muy ampliamente los turistas se van a detener un poco porque tienen miedo a ir a ser atracados. Entonces, eso ocurrió en todo el mundo y República Dominicana obviamente no es la excepción. Pero si tú mezclas esto con lo siguiente, y es con la época. Señores, en Navidad siempre ha sido así. Los niveles de criminalidad aumentan. Para que lo hablemos de forma más llana, aquí los ladrones salen a buscar su doble sueldo también. Porque saben que la gente tiene dinero. Pero Manzano lo acaba de decir. Manzano está como el presidente Abinader. Hay 35,000 millones en la calle. Ya Manzano hizo igual que el presidente Abinader, entonces, que dijo la fecha del doble sueldo. Eso ocurre, entonces los ladrones, ¿qué hacen? Los ladrones también van a buscar su doble sueldo, porque tú cobraste su doble sueldo, pero él necesita lo tuyo. Porque él vive de eso, él vive de lo tuyo, y que ustedes necesiten buscarlo. Lo que tú estás trabajando para él, lo que tú estás trabajando para él. Entonces, esa realidad aumenta los niveles de criminalidad, los niveles digamos, de delincuencia, y en un momento tan especial como el auge y aumento natural producto post-COVID, que por cierto, los efectos no es de que ni un año ni dos. Tú vas a ver estos efectos, inclusive hasta psicológicamente, por 4, 5, 6 años después del COVID. Es una realidad, científicamente hablando, ¿verdad? Científicamente hablando, esa es la realidad y todos los, digamos, los profesionales se han referido al respecto. Entonces, ¿cuál yo creo que es la solución? Como una situación especial en el mundo, que los niveles de criminalidad están aumentando, hay que buscarle una solución especial. Una situación especial amerita una solución especial. No podemos acudir a las soluciones ordinarias para un problema especial. Ahora, creo que la solución especial no es el enfrentamiento de disparos, porque también otra cosa, aquí mucha gente no cree cuando habla que hubo un intercambio de disparos. Aquí la gente entiende que hubo un linchamiento. O sea, la gente no lo cree normalmente y no a esta policía. Históricamente, nadie ha creído esto de que fue un intercambio de disparos. Históricamente, cuando la policía utiliza este método, hubo un intercambio de disparos, la gente asocia que hubo un linchamiento disfrazado. Pero a veces no ocurre así. A veces realmente la policía tiene que reaccionar ante delincuentes que matan policías y le dan de baja a policía en intercambios reales de disparos. Lo que pasa es que ya la institución, no por esta gestión, ni por este jefe de la policía, sino históricamente ha tenido ya esa falta de crédito
en la noticia cuando habla de intercambio de disparos. Yo abogo a que enfrentemos la criminalidad. No, obviamente, nunca estaría de acuerdo con un linchamiento. Espero que no sea un linchamiento y que haya sido, lamentablemente, incluso también una respuesta de la policía a un ataque de delincuentes. Quiero creer eso, aunque yo sé que muchos lo dudan, porque quiero creer que el país está avanzando y no estamos retrocediendo. Bueno, mira, mientras tanto llevamos 15 muertos, más uno en 25. Santiago. Sí, 25 en 15 días. ¿De intercambio de disparos? Sí. Bueno, yo no sé si la policía mata de otra forma, pero aquí inclusive un hombre que había sido sorprendido robando en un supermercado de Santiago. Estoy buscando a ver noticias Mira, hay relacionadas un dato de una que circula en un grupo de WhatsApp donde hay miembros de la policía y donde pertenece también el jefe de la policía, donde se dieron los datos que Diario Libre tuvo acceso a esa fuente y hizo un tema especial. Y analizó que dentro de octubre a noviembre, por intercambio de disparos reconocidos por la policía en sus notas de prensa, habían caído 25 personas por esos intercambios. Yo quiero dejar el discurso de doble moral que existe en la sociedad dominicana y no verlo solo desde el punto de vista jurídico. El jefe de la policía dio un mensaje no hace más de 2 meses y lo hizo públicamente diciendo a los antisociales que dejen a los ciudadanos de bien. Utilizó esa frase que llamó mucho la atención: a los ciudadanos de bien tranquilos, si no serán enfrentados en el terreno que ellos quieran. Eso es un mensaje peligroso, porque la Policía Nacional el año pasado le disparó a un grupo de pastores en camino hacia Villa Altagracia con armas largas y fueron procesados un grupo de personas. Y eso dio como motivación una ola crítica, tanto jurídica, social, política, empresarial, que dio que el presidente abandonara su agenda política de la reelección y se sentara por primera vez a tratar un tema serio de la sociedad dominicana, y se trató el tema de la reforma policial. Y lo hizo con el mayor compromiso que nadie lo había hecho. Pero espérate, ¿cuál reelección y cuál presidente? Pues no entendí. Déjame terminar, que eso tú lo... Ahí comienzan ustedes. No, porque la agenda de la reelección. ¿Tú Sí, te refieres a la gestión pasada, a la administración pasada del gobierno? yo te voy a decir ahora. Ok. Yo espero que Él cierren esa dejó discusión. y puso a la FINJUS, a un grupo de juristas que dentro de los cuales participó Ricardo Nieves, participó destacados periodistas como Uchilora, encabezaron esa reforma policial que se integró y dio al traste a una reforma integral y se hicieron las recomendaciones. Y ese proceso de reforma lo asumió Chu Vázquez, uno de los ministros con mayor aceptación y con mayor repercusión social de este gobierno. No se puede quitar que hay funcionarios que están haciendo su trabajo excelente y Chu Vázquez lo ha hecho excelente. Entonces se asumió eso, pero eso es insuficiente. Eso es insuficiente. Y hay una crítica, por último, que a mí me molesta y que lo voy a decir hasta el final y que el gobierno debe de prestar atención si quiere dejar una impronta. La policía no puede hacer las investigaciones propias de los ajusticiamientos y de los linchamientos. No es la misma preparación de delincuentes que tienen un arma con la preparación de un militar con un arma. La desigualdad, cuando usted habla con un militar y ve la formación de un militar, la repeliación y el manejo y el adiestramiento, puede considerarse casi 1 por cada 20 delincuentes. Entonces, la policía no puede en modo alguno, ella misma, hacerse investigaciones in situ ni investigaciones sin loco. Esas investigaciones no deben de hacerse. Cuando los periodistas comenzaron a desaparecer en México, se creó una procuraduría especializada de desaparición de periodistas que hoy en día persiste, porque desaparecen más de 30 y 40 periodistas al año en México. Aquí caen entre 100 o 200 personas al año
en intercambio de disparos y la policía no puede autoinvestigarse. Y reto a la policía y reto a la Procuraduría a que me saquen los datos de las últimas 10 investigaciones que han hecho. Que de manera parcial hayan hecho levantamientos, investigaciones, interrogatorios. Y si las han hecho, que lo ofrezcan a la luz pública. Los retos en el doble sentido. Debemos de dejar esa doble moral, de dejar el sesgo, de etiquetarlo como delincuente, porque ahí caen personas, niños, trabajadores, personas que no tienen nada que ver, jóvenes inocentes, en esos intercambios de disparos desastrosos, y no existe ni siquiera una indemnización por parte del Estado para indemnizar a esas personas. Pero si el vehículo sale rayado, los vehículos sí tienen seguro de ley a riesgo propio. Entonces, una vida en República Dominicana vale menos que un vehículo. Escuchas